su servidor Pedro Yupanqui. Vamos a ver con el tema de hoy, desobediencia y resistencia a la autoridad. Este tema es un tema recogido de nuestro Código Penal, entonces está tipificado en el artículo 368 del Código Penal y tiene unas 3 aristas. Vamos a tratar la primera, vamos a leerlo, ¿ya? Artículo 368, resistencia o desobediencia a la autoridad. El que desobedece o resiste la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Ese es uno. 2. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel de porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad no será menor de 4 ni mayor de 7 años o prestación de servicio comunitario de 60 a 140 jornadas. Y la número 3, cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Entonces, nuestro artículo ya se encuentra debidamente tipificado y ha tenido una variación. Esta ley que ha modificado la penalidad es la ley 30862. ¿Qué es una orden impartida? La orden impartida debe ser una orden legal, pero también puede ser verbal y también puede estar escrita. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de un desalojo, ¿no?, en donde se ordena judicialmente el lanzamiento y se te otorga el plazo de 6 días para que te retires del inmueble porque no te corresponde estar en posesión, bajo apercibimiento de ser realizado a través de la fuerza pública. Es decir, el accionante ya oficiará a las fuerzas policiales para poder retirar al poseedor, ¿no?, que ha sido vencido en un proceso de desalojo. Esa orden de que debe de retirarte en el plazo de 6 días, esa es la orden judicial de un funcionario público. Este funcionario público es el juez, ¿ya? Este es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si no me salgo? Si no me salgo, estás desobedeciendo una orden impartida por un funcionario público que tiene un carácter expreso, que está escrito y es una orden legal. Y debemos tener en cuenta de que nuestros juzgadores, nuestros jueces, tienen nuestra representación a través de toda nuestra legalidad para poder emitir decisiones, fallos, ¿no?, con carácter de ejecución, es decir, deben de realizarse. ¿Y qué pasa si no se realiza? Nos vamos a este artículo del Código Penal para poder sancionar la desobediencia. Entonces, la orden impartida sabemos que es legal, tiene que ser verbal, puede ser escrita, y un ejemplo tenemos a nuestros jueces en un caso de desalojo. ¿Qué es una conducta de desobedecer? Conducta de desobedecer. Cuando yo desobedezco, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes? Y yo y todos ustedes teníamos que cumplir obedientemente a nuestros papás, o también en nuestros colegios, pero cuando uno no quiere obedecer, esa es la conducta de desobedecer. Es rebelarse, es insubordinarse, es desobedecer la orden impartida. Pero en materia penal, que estamos analizando la desobediencia y resistencia a la autoridad, estamos hablando que la desobediencia
es a una autoridad. Debemos de analizar que esta rebelión, esta insubordinación, esta desobediencia es ante una orden impartida por funcionario público en el ejercicio normal de sus atribuciones. Entonces la pregunta inmediata es, ¿y quién es esta autoridad? ¿No? ¿Quién es esta autoridad? ¿A quién yo debo obediencia? ¿No? Y la obediencia, la autoridad, la encontramos en diferentes funcionarios públicos. Todo nuestro sistema del Estado le da la representatividad, ¿no?, a nuestros legisladores de generar leyes, y estas leyes de legalizar, legitimizar las funciones administrativas, otorgando autoridad funcional. Es decir, toda la sociedad, a través de esta democracia y representatividad, genera la legitimación de autoridades en diversas entidades. Policía Nacional, las Fuerzas Armadas en sus 3 rubros, ¿no? La Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército Peruano son nuestros funcionarios públicos, son nuestras autoridades. Pero también tenemos autoridades más inmediatas, y como la pregunta, ¿no?, tenemos a nuestro alcalde, ¿no?, a presidentes. También hemos hablado en el primer ejemplo a nuestros jueces. Pero aún así tenemos un sinnúmero de funcionarios en todas las entidades públicas. Pero una pregunta inmediata es, ¿la persona, el funcionario público lo es las 24 horas del día? Un funcionario público lo es dentro de su horario de trabajo. No lo es fuera del horario de trabajo. Hablemos un poco sobre la policía, ¿no? La policía tiene roles que van de 24 horas. Por ejemplo, a las 8 de la mañana, 8:30, ya viene el relevo, ¿no? Viene el nuevo turno de la policía, que dura hasta el siguiente día, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tienen trabajos, funciones específicas, ¿no?, que realizar, sean de investigación, de ejecución, de detención, de un sinnúmero de actividades, pero dentro de su horario de trabajo. Los funcionarios, como un juez, el juez, si está en su casa, ¿está juzgando? ¿Está emitiendo una orden judicial? Pues no lo está haciendo. Entonces va a ser dentro de sus funciones. Pero un juez emite resoluciones y órdenes, ¿no? Imparte órdenes, ¿no? Todos aquellos atentados de violencia familiar, violencia psicológica, física, económica y sexual. Todas estas violencias que están recogidas en la ley 30364 y su modificatoria, el decreto legislativo 1386, donde se autoriza a que el juez, como autoridad, imparta medidas de protección. Y dentro de las medidas de protección tenemos varios. Por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acercamiento o proximidad de la víctima en cualquiera de sus formas, sea en su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde realice sus actividades cotidianas. La prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, o sea, cartas por escrito, que ya no se usa, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación. Entonces, estos son medidas de protección. También tenemos la prohibición del derecho de tenencia y porte de armas, ¿no? Aquellas personas que usan armas y no tienen ningún tipo de autorización. La asignación económica de emergencia, ¿no? Cuando una persona quiere pedir alimentos por la vía del proceso de violencia familiar, se le da un mandato de que cumpla con los alimentos y no lo hacen, ¿no? Entonces, todo lo que estamos diciendo son medidas de protección. Por ejemplo, que en una medida de protección se resuelva, se ordene el tratamiento terapéutico, ¿no?, de una persona que necesite superar problemas de ira, problemas de alcohol, de drogadicción, a través de un centro especializado, ¿no? Entonces tenemos diversas medidas de protección y estas también
Si son desobedecidas, si no cumple las personas involucradas en esta resolución, ¿no?, entre agresor y víctima, la orden impartida le corresponde a que ambas partes cumplan con sus terapias psicológicas y no lo hacen, estarían configurando la desobediencia y resistencia a la autoridad. Esta desobediencia le corresponde a este artículo 368 del Código Penal y en materia de medida de protección tiene las penas más elevadas, de 5 a 8 años, cuando el que desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa no menor de 5 ni mayor de 8 años. Tengo casos en la experiencia que son más rigurosos. Por ejemplo, una pareja donde el agresor constantemente agrede y agrede y agrede. No solo por escrito, no solo con insultos, sino que con golpes y con unas situaciones de agresiones severas, ¿no?, atentatorias contra la integridad, contra el honor. Y de esa forma no cumple la medida de protección, entonces tenemos que estar pendientes de que si no ha cumplido, se pide por escrito, ¿no?, al juzgado de que se inicie de oficio la denuncia de desobediencia y resistencia a la autoridad. Y se bifurca de un tema familiar a un delito penal. ¿Qué es una modalidad de resistir? ¿No? O sea, ¿por qué las personas no quiero hacerlo, ¿no? Es porque uno busca de impedir el cumplimiento de la orden. Porque no quiero hacerlo. Esa conducta rebelde, que es una conducta humana, pero ante una autoridad, ante el mandato de una autoridad, esto se transforma en algo ilegal, en un delito. Y eso las personas a veces no lo entienden. La modalidad de resistir se opone a través de actos de resistencia o de fuerza. Busca impedir de maneras distintas que se cumpla este mandato, ¿no? Por ejemplo, muchas personas en este tiempo de cuarentena dicen: no puedo cumplir la orden impartida porque estamos en estado de emergencia. Y eso es falso. Sí se puede cumplir y los hospitales están cumpliendo con recepcionar las medidas de protección y te están mandando a la citación para que vayas a tus terapias psicológicas. Entonces, sí se puede cumplir las medidas de protección. Nuestra legalidad no se ha paralizado en este estado de emergencia. Tenemos una pregunta: desobedecer el toque de queda, ¿qué implica? Buena pregunta. Esta pregunta es: ¿estamos en un estado de emergencia? ¿Estamos vigentes en el artículo 137 de la Constitución Política, que es el estado de emergencia? Y tú lo incumples, estarías cometiendo el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Sí, estaríamos siendo pasibles de un delito de esta naturaleza siempre y cuando no obedecemos el toque de queda. ¿Quiénes son las autoridades inmediatas para proteger este toque de queda? La autoridad policial tiene funciones de detener. Los policías pueden detener, pero ellos se apoyan con los serenazgos, ¿ya? Y las patrullas de serenazgo no son policías, son personas contratadas, ¿no?, con algo de instrucción de poder hacer el apoyo a las fuerzas policiales. Entonces, ¿ellos pueden también detener? No, ellos no pueden detener, a menos que haya una autoridad policial en su camioneta o con un operativo totalmente legal que corresponda a la supervisión de determinadas actividades del serenazgo. ¿Ya? ¿Listo? Es decir, un serenazgo así, por su simple criterio, por su libre raciocinio, ¿puede detenerte? No, no lo puede detener. Ahora, un serenazgo te puede detener en los momentos de toque de queda. En realidad solo puede llamar a las fuerzas policiales para que le den la orden legal impartida de poder
hacer una reducción, persuadir para que tú puedas identificarte. Otra pregunta, ¿un policía puede hacer una investigación sin orden del Ministerio Público? Ya hemos visto en este tipo penal que se necesita la orden impartida, la conducta de desobedecer y la modalidad de resistir, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La correcta administración pública, es decir, la protección penal y la efectividad de las actividades funcionales, es decir, el cumplimiento de las órdenes impartidas por un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones normales. Por ejemplo, hace poco han habido que algunos policías ni siquiera se identifican, ¿no? Y dicen, soy policía, ¿no? Y no se identifican y vienen y toman información y quieren persuadir a través de unas preguntas que ellos saben manejar, que es una presión psicológica para obtener información. Eso son estrategias, ¿ya? ¿Tú crees que alguien le ha dicho hagan esa investigación? No, pero lo hacen. Y si lo hacen, ¿eso es legal? No, no es legal. ¿Qué acción legal me protege ante esta situación de que se van más allá de sus funciones? Podemos denunciarlos por delito de abuso de autoridad, ¿ya? Es decir, así como la desobediencia y resistencia a la autoridad es un delito que va dirigido a cualquier persona que incumple una orden, pero ¿qué sucede si esta autoridad se sobreexcede a sus funciones y arremete, presiona, coacciona, obliga a alguien a hacer lo que no quiere? Se le puede denunciar por abuso de autoridad, por coacción, y una denuncia ante inspectoría de la policía, porque en realidad estaría saliéndose de sus funciones. Se puede hacer eso. Entonces, la justicia busca un equilibrio. Buscamos el equilibrio entre que nuestros funcionarios sean lo más correctos dentro de sus funciones y horarios. Y solo así se respeta a la autoridad. ¿Qué pasa si no cumple sus funciones y horarios? ¿Debemos de no respetar a la autoridad? Uy, qué buena pregunta. Debemos ser muy cautos, no ser frontalmente irrespetuosos, pero me puedo negar ante una exigencia de alguien que no está en sus funciones. Claro que sí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Puedo grabar por celular una intervención policial? Y estando en la comisaría de la policía, ¿puedo grabar? Sí puede grabar, pero si es muy notorio, te lo van a quitar y te lo van a hacer borrar. Grábenselo, repítanlo en voz alta porque si no nos olvidamos. O anótenlo, ¿no? Ah, usted es el técnico Yupanqui, ya, el técnico Yupanqui. Entonces me acuerdo el apellido y puedo realizar estas acciones en mi defensa, como abuso de autoridad, denuncia de inspectoría, posiblemente me están coaccionando, obligando a hacer algo que no quiero, ¿no? Entonces, se pueden hacer estas acciones en mi defensa. En el primer párrafo del artículo 361, la orden legalmente impartida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención. ¿Qué quiere decir ese salvo se trate de la propia detención? Quiero decirles algo que es de suma importancia. Si vas a ser detenido, tienes derecho a escapar. Si vas a ser detenido, tienes derecho a resistirte. Si vas a ser detenido, tienes derecho a desobedecer. Ese es el salvo. Es decir, si uno está denunciado y estás dentro del plazo de 48 horas de flagrancia, porque te van a buscar por todos lados, y uno sabe que va a ser detenido, ¿puedes desobedecer a una citación? Sí. ¿Puedes resistirte a colaborar con la justicia? Sí. Pero después de pasado el periodo de flagrancia, contratas al abogado de más confianza para poder apersonarnos
legalmente por escrito y eliminar la detención. O el procesado tiene derecho de fuga. ¿Qué significa derecho de fuga? De que puede escaparse. Puede hacerlo porque está detenido. Porque su situación es la de ser imputado. Entonces puede hacer lo contrario. Sí, en un proceso judicial tiene derecho a mentir. Por eso muchas declaraciones puede hacerlo, dicen un sinnúmero de cosas. Yo sé de que aquí, los que están escuchando, hay muchas personas de que han sido denunciados o denuncian a alguien. ¿Y cuántas mentiras se dicen? Sí, pues, porque tiene derecho a mentir. Derecho a escaparse y derecho a resistirse. Sistema penal es considerado como el derecho del delincuente. Porque el delincuente tiene muchos derechos, ¿no? Entonces se pierde un poquito la justicia, pero debemos recobrar la justicia. Y ahí viene la labor de buenas autoridades y buenos funcionarios. Que muchos de ustedes que tal vez hasta me escuchan, cumplan bien sus funciones. Sean personas idóneas y dentro de sus funciones los mejores funcionarios. ¿Qué diferencia hay entre detención preliminar y detención preventiva? Bueno, una es fuera de proceso y otra es dentro del proceso. La detención preventiva lo que va a haber es la discusión si corresponde una detención preventiva. Y las detenciones preliminares pueden realizarse dentro de la flagrancia o dentro de las investigaciones siempre y cuando se configure un peligro de fuga. Atentos a aquellos que tienen omisión de asistencia familiar, se juegan una prisión. Atentos a todos aquellos que están inmiscuidos en un delito penal, sea como agraviado o como procesado. Ambos merecen una asesoría legal y a ambos necesitamos encontrar la justicia correcta. Por eso los abogados ayudamos a ambas partes, al agraviado y al procesado, porque también el procesado tiene abusos de autoridad. ¿Ya? Todo procesado tiene en su contra el Ministerio Público y la defensa de la parte agraviada. Y entonces, ¿dónde está la justicia? Necesitamos equilibrarla. Entonces debemos ser obedientes a una autoridad que cumpla sus funciones de manera legal, de manera correcta, que sean ejemplares. Pregunta en contrario, ¿qué? ¿Y si no es un funcionario correcto, debo desobedecer? Bueno, no debe desobedecer si está en sus funciones y así la orden impartida sea abusiva. Tendríamos que cumplir, pero a su vez denunciar a la autoridad, ¿no? Porque si uno incumple estaríamos configurando este delito. Todos nosotros debemos obediencia a un correcto Estado, a un correcto funcionario, a las autoridades que cumplan sus funciones administrativas de manera correcta, honesta, ejemplar. Si no los cumplen, entonces podremos denunciarlos por abuso de autoridad, que también es un ejercicio de nuestro derecho. Y de esta manera me despido, esperándolos hasta el siguiente miércoles y muchas gracias.